Hola, ¿qué tal? Esto es NTN 24 en el programa Club de Prensa. A nombre de Juan Carlos Iragorri, yo soy José Díaz Briceño y aquí en este programa trataremos los temas internacionales más importantes de la actualidad. Nos acompañan en este programa Leonardo Coutinho, el corresponsal en Washington de la revista Bella de Brasil, María Luisa Rosell, corresponsal de Radio Programas de Perú, también aquí en Washington, y el profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown. Comenzamos rápidamente porque la noticia que está sacudiendo no solo al continente sino al mundo es la condena por más de 9 años de prisión al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien rigió Brasil entre 2003 y 2011. Ayer el juez Sergio Moro, que sigue la causa del famoso caso de corrupción conocido como Lava Jato, estableció esta medida, pero permitió que el proceso contra Lula da Silva pueda él seguirlo de manera libre. Esto se ha considerado un terremoto político al interior de Brasil por la prominencia que el señor Lula da Silva tiene al interior de la política brasileña. Muchos pensaban que él era el candidato ya del Partido de los Trabajadores hacia 2018, donde se disputará la presidencia. Se le acusa al señor Lula da Silva de recibir un soborno de más de $1 millón para renovar un apartamento de lujo que él y su esposa tenían en la playa de Guarujá, en el estado de Sao Paulo. El señor Moro dijo además que el señor Lula da Silva se ha comportado de una manera muy dura contra los propios agentes de la ley, pues los ha intimidado durante todo este proceso. El tema es sumamente delicado. Muchísima gente en Brasil aún es muy simpatizante del señor Lula da Silva y esto realmente significa, como decíamos, un huracán, un terremoto. Tenemos aquí a Leonardo. Pónganos en contexto, por favor, cómo se ve esta situación al interior. Entonces, la decisión del juez Moro de ayer es muy importante porque es la primera vez que un expresidente de la República en Brasil recibe una condenación por corrupción. Nosotros ya pasamos por impeachment y toda nuestra democracia reciente, pero lo que pasó ayer con Lula es muy fuerte porque envió un mensaje para todos los políticos en Brasil y este mensaje está en las últimas líneas de la sentencia de Moro, que más arriba donde estás, siempre la ley va a estar arriba de ustedes. Y fue un mensaje para nosotros brasileños muy fuerte, un mensaje de que nadie, como Lula, por ejemplo, que es el político tal vez más carismático y más poderoso en Brasil, no está libre de la justicia. ¿Y qué se pasó la condenación? Lula está bajo 5 juicios ya en Brasil. Este fue la primera sentencia de los 5 juicios. ¿Qué significa esto? Era el juicio sobre un apartamento en la playa que Lula recibió como coima de la constructora OAS. Una propina, un soborno. Un soborno, sí, un soborno. OAS es la segunda empresa de empreitera más grande de Brasil. En Latinoamérica todos conocen Odebrecht, pero OAS es una pieza importante en este juego de corrupción que se empezó en Brasil y que fue descubierto por Lava Jato. Una propina, una corrupción de más o menos $1,5 millones para hacer el pago del apartamento. Y el juez Moro consideró Lula culpable. ¿Y por qué esto es importante para toda la región? Porque es un mensaje para todos los políticos, un mensaje para toda la gente involucrada en la corrupción, que nadie está libre de una posible condenación. Y Lula sigue candidato, ¿no? O sea, mismo así es muy interesante pensar que Lula está tratando el tema y el Partido de los Trabajadores en Brasil está tratando el tema. Ayer en una nota oficial habla como una condenación política, como una persecución política y llamaron a la calle todos los movimientos sociales para intentar llevar a la situación adelante para que Lula pueda ser candidato el próximo año. Porque Lula tiene todavía 30% de las opciones de votos en las encuestas, ¿no? Pero lo que puede pasar es que Lula, en Brasil, nuestro sistema judicial permite que Lula siga a recurrir en una corte de apelación. Nosotros tenemos una corte de apelación con 3 jueces que van a reformar la sentencia o confirmar la sentencia de Moro o reformar para una pena más larga o menor o inocentar Lula. Pero si Lula es condenado por la segunda vez, Lula no puede ser candidato. Entonces, lo que la defensa de Lula va a intentar hacer es postergar, a intentar llevar la situación al límite
para que llegara a la campaña electoral del próximo año en Brasil para intentar decir que es una persecución política, que él es un líder del pueblo y que no puede ser arrestado. Una situación muy delicada, María Elisa, porque al interior de Brasil hay mucha polémica, incluso por la popularidad que tiene el señor Lula da Silva, pero también desde fuera se ve como un gran mensaje de que la corrupción no va a ser libre, va a ser castigada en la región, en América Latina. Ha sido muy replicada la noticia. ¿Qué le merece a usted, como mención, la actuación del señor Moro y este mensaje que lanza contra la figura más relevante de la política brasileña? Bueno, en Brasil indudablemente significa que es un gran obstáculo para la candidatura o el intento de Lula de volver a la presidencia en su país. Pero a nivel latinoamericano también envía un mensaje muy grande, porque recordemos que las investigaciones de la corrupción que se originan en Brasil tienen ramificaciones en toda América Latina y alcanzan a varios países. Yo estaba mirando un poco antes del programa las cifras, los números y los lugares. Argentina, por ejemplo, solo para mencionar los casos más importantes, se habla de 35 millones de dólares que funcionarios del gobierno de la administración de la expresidenta Kirchner habrían recibido. Incluso un funcionario del actual gobierno del presidente Macri también estaría implicado en este caso de corrupción. En México se hablan de las sospechas que involucrarían a funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Se habla de coimas de más de 10 millones de dólares entre el 2010 y el 2014. En Colombia este escándalo incluso sacude o le llega cerca al presidente Juan Manuel Santos, porque se dice que durante su campaña de reelección en el 2014 también habría dinero que habría sido destinado. En el caso del Perú, que es un caso del que creo que vamos a hablar más adelante, se habla también de las ramificaciones de Odebrecht, tanto en el caso de Alejandro Toledo, que está refugiado aquí en los Estados Unidos, tiene una orden de extradición, porque habría recibido 20 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la construcción de obras públicas durante su mandato. Y también se habla de Odebrecht y la colaboración que habría tenido estrecha con otros expresidentes peruanos, Alejandro Toledo. Se dice incluso que habría donado a las candidaturas para las elecciones de Keiko Fujimori. Es decir, las ramificaciones de este escándalo brasileño que parte en Brasil y que se ramifica al resto del continente tiene grandes repercusiones, y lamentablemente no solo se queda en América Latina, se habla también de otros lugares en el África donde el dinero de la corrupción desde Brasil habría llegado. Así que claramente es un ejemplo muy dramático de los niveles de corrupción que desde el Brasil se han extendido a otras partes del mundo. Profesor, regresamos a Lula, la figura que representa, qué ha sido durante los últimos años de la historia contemporánea de Brasil y cómo afecta la estabilidad tanto económica y política de ese país en los próximos meses, esta decisión. Bueno, en primer lugar, yo creo que si Lula pueda volver a postularse como candidato, embarraría la política brasileña aún más. Y me parece que también lo que hemos visto es que demuestra una debilidad muy grande por parte de Brasil, que el liderazgo que tenía, en particular Lula tenía frente a la nueva izquierda latinoamericana, ya está muy, muy en duda, y ya no hay ese papel que tenía Brasil antes de ser como la luz y el país fuerte que podía también entrar en contienda con Estados Unidos sobre la hegemonía de América Latina y todo eso. Entonces, todo esto ahora queda realmente vamos a ver lo que pasa, pero lo que demuestra también es esa debilidad de Brasil, que ha bajado de niveles muy altos a niveles muy bajos en este momento. Leonardo, las consecuencias judiciales para Lula en este momento está en prisión y está libre, pero el juez Moro fue muy cuidadoso de no emitir ese dictamen de ir a la cárcel. ¿Por qué era tan importante que una figura como Lula le fuera siendo cuidadoso con el proceso que se le sigue y no aplicar directamente la presión preventiva? Porque el juez Moro habla en la sentencia que todos los elementos permitían a Lula ser arrestado pronto, porque hay obstrucción de justicia, hay una serie de intentos de intimidación de testimonio, y el mismo del juez, cuando empieza a llamar a la gente a la calle, a promover hechos de violencia. Pero el juez habla que Lula, por el tamaño de Lula y por ser un expresidente,
se puede utilizar una figura jurídica de Brasil que es permitir que el tipo se quede libre para hacer la defensa en esta parte. Me parece, para muchos, para gente que ve como, muchos vienen con un acto de miedo para que no sufra críticas, pero para mí me pareció un acto de prudencia bien razonable, bien interesante, que es de que permitir que, no permitir que Lula y PT utilicen esta situación para reafirmar que hay persecución. Entonces ahora la sentencia de Moro está hecha, ya es conocida, y va a pasar ahora por una otra corte más arriba, que otros jueces de otra situación van a mirar esto. Yo creo que fue un hecho de prudencia, y Lula va a utilizar estos meses que tiene, como más o menos 7 o 8 meses hasta la próxima sentencia, para intensificar los ataques a Lava Jato, para intensificar los ataques a Moro y intentarse confirmar como candidato, yo creo, pero ese es el precio que se paga también para poner una cierta estabilidad. Un tema fascinante que seguiremos tratando aquí en Club de Prensa en programas sucesivos. Tenemos que hacer una pausa, regresamos ya. Regresamos a Club de Prensa aquí en NTN 24. Abordaremos ahora otro tema sumamente importante, que es el tema de Perú, porque ahí también se desenvuelve hoy mismo una audiencia clave para examinar una prisión preventiva contra otro expresidente latinoamericano, en este caso Ollanta Humala, que está siendo acusado justamente en esta trama de los sobornos de la empresa Odebrecht por más de 3 millones de dólares, al menos tan solo en ese caso, con el que se habría beneficiado él y su esposa para campañas políticos y para su uso personal. Es un tema sumamente delicado también en Perú. Ayer se desenvolvieron frente a un juez las primeras audiencias y hoy se espera que se decida exactamente la prisión preventiva. María Elisa, este es un tema que es muy delicado porque es el segundo expresidente peruano que está bajo sospechas. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué puede usted aventurar en lo que pueda ocurrir? Bueno, la audiencia del fallo, el juez se va a conocer alrededor de las 3 de la tarde. Lo que la Fiscalía, en este caso, ha pedido son 18 meses de prisión preventiva por estos 3 millones de dólares que aparentemente Humala y su esposa habrían recibido en el 2011 de Odebrecht y de OAS. Pero también hay dinero que está siendo investigado, que habría sido enviado por emisarios del gobierno del entonces presidente Chávez en el 2006 para la campaña de elecciones de Ollanta Humala. Y Humala se ha defendido a través de sus abogados negando obviamente los cargos, pero lo que ocurre es que la Fiscalía ha logrado recolectar información y evidencia a través de un colaborador eficaz que era representante de Odebrecht en el Perú, conocido como Jorge Barata, que se convirtió en colaborador eficaz ante la justicia peruana y ha entregado evidencia e información de los encuentros que habría tenido con Ollanta Humala y con otros funcionarios de su gobierno. Y en este caso estamos hablando de no solamente la prisión preventiva para él, sino también para su esposa. Este es el segundo presidente, como tú muy bien has mencionado, que está involucrado en este caso de corrupción. Alejandro Toledo ha tenido una circunstancia muy parecida y está aquí en los Estados Unidos. Hay un proceso de extradición que pende en contra de Alejandro Toledo por un caso muy similar. Creo que lo que demuestra esto es que, digamos, la influencia y los sobornos de las compañías constructora Odebrecht, tanto en el Perú como en América Latina, ha logrado permear la capacidad de muchas autoridades e instituciones públicas en el Perú y en otras partes de América Latina que se han visto, digamos, comprometidas al final en este caso de corrupción. En el caso del presidente, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, cabe la posibilidad, según toda la evidencia que ha mostrado el juez y que se ha debatido en esta audiencia del día de ayer, que continúa hasta la madrugada del día de hoy, que hay suficiente información para implicar al expresidente Ollanta Humala y a su esposa y que efectivamente hay muchas posibilidades de que Ollanta Humala reciba una condena de prisión preventiva por 18 meses. Y con eso sería otro segundo ejemplo muy dramático en el Perú y en América Latina, ¿no? Un caso sumamente interesante, pero quiero avanzar a otro tema porque también este encuentro de política internacional que está ocurriendo hoy en la ciudad de París entre el presidente Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron es sumamente relevante. El señor Trump, que vive en este momento un escándalo
y todavía más profundo por estas implicaciones de su hijo mayor en torno a la interferencia rusa en las elecciones de 2016, decidió tomarse lo que se dice en inglés un break, una pausa, e irse a París. El profesor Langer tendrá una visita a la tumba de Napoleón, estará observando el desfile del Día de la Bastilla, la toma de la Bastilla el 14 de julio, donde estarán caminando tropas estadounidenses en memoria de que Estados Unidos llegó 100 años antes a unirse a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué significa esto para Trump frente a una figura que le ha sido puesta en el plano internacional en temas de cambio climático y comercio como Macron? Bueno, en primer lugar, me parece para Trump en sí no tiene mucha relevancia, excepto que se da un baño de cariño allá, después de tanto escándalo aquí, que no puede salir de aquí y allá, va a estar muy bien tratado seguramente, pero creo que es mucho más importante lo que eso implica para Macron. Macron así se pone como el líder europeo que sí puede hablar con Trump. Trump no es por nada confiable, él va a hacer lo que va a hacer, pero igual le da, sí, bueno, puedes hablar por lo menos y todo eso. Yo también soy macho como vos, entonces así podemos hablar hombre a hombre y todo eso, pero con buena comida, con muy buena con un desfile militar y todas esas cosas que le gusta a Trump. Entonces, ese sentido realmente es genial más que todo para Macron, que para Trump, que en realidad se está escapando de algo que es muy, muy grave aquí en Estados Unidos. Leonardo, la popularidad de Trump no es necesariamente muy alta dentro de Francia, poco más de 30%, y sin embargo sostendrá una cena junto al presidente Macron y sus esposas Brigitte y la primera dama estadounidense Melania Trump en la Torre Eiffel. ¿Cómo imagina que será esta cena? ¿De qué platicarán? Yo pienso que es una cena insólita, pero porque siempre yo pienso que Trump fue el principal profesional de marketing de Macron, ¿no? Porque la elección de Macron es una negativa a Trump. Entonces, cuando Trump atacaba a Macron, Macron se beneficiaba. Y cuando Macron se muestra como el macho, que aprieta firme la mano de Trump, que hace manifestaciones de crítica a Trump, se vale mucho de la imagen de Trump. Usa Trump como una escalera para subir su perfil en la política global. Pero Trump también, es importante para Trump, pienso, profesor, que se acerca nuevamente de la Europa de una forma más amigable. Yo pienso que van a hablar sobre todas las cosas, y es como vacaciones para Trump, la verdad, porque Trump empezó el gobierno en crisis, sigue en crisis, entonces... más crisis aún, más crisis, cada día más crisis. Sí, todos los días, sí, entonces para Trump es chévere que tome un buen vino, coma un buen pescado, alguna cosa así, con buen pasaje. 24 horas de vacaciones. 24 horas de vacaciones, pero además va a ser importante ver si Macron es capaz de permear y penetrar en ese mundo aislado que ha construido Donald Trump, un mundo en donde él no lidia con nadie, no conversa con nadie, solamente importa lo que él dice, no importa los demás. Macron un poco tiene que lograr, tiene la oportunidad, como el único líder, como decía el profesor, de entrar en ese mundo de aislamiento que ha construido Trump para ver si es capaz de cambiar un poco y dialogar con Estados Unidos. Por el otro lado, hay mucho simbolismo en esta visita, ¿no? En la Torre Eiffel, en este restaurante. La Torre Eiffel, que fue construida por Gustave Eiffel, es también el ingeniero que construyó parte de la estructura de la de la Estatua de la Libertad que está en Nueva York, que es un símbolo importante para los Estados Unidos. Entonces Trump no tiene la posibilidad de tener una conducta como sí ha tenido, por ejemplo, frente a Angela Merkel de Alemania. Él tiene que ser mucho más cuidadoso en sus posturas, en su lenguaje, en sus actitudes, frente a un escenario que es mucho más simbólico. Recordemos la unión que hay entre Francia y Estados Unidos. Así que veremos qué pasa. Recordemos un apunte, el señor Trump no toma alcohol. ¿Qué tendrá en su vaso hoy por la noche en Francia? Ya lo veremos. Regresamos aquí a Club de Prensa. Demasiados temas importantes en este día, pero desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Damos las gracias a nuestros invitados, Leonardo Coutinho, María Luisa Roser, el profesor Eric Langer, y a ustedes los invitamos a que regresen mañana a la misma hora aquí en Club de Prensa.